¿Sabías tú que existe un códice maya inédito, conocido como el Testamento del dios Quetzalcóatl, que narra sobre los orígenes extraterrestres de los mayas galácticos y de su procedencia del planeta Tulán, localizado en la constelación Cetus? ¿Quieres saber más de esta historia? Quédate con nosotros, esto es el Testamento de Quetzalcóatl. Un chamán maya de nombre Miguel del municipio de Sotuta del estado de Yucatán nos cuenta que los mayas escribieron un códice que habla del último testamento de Quetzalcóatl, así como de su viaje y llegada al planeta Tierra desde un lugar lejano, llamado Tulán. Al investigar por nuestra cuenta, debemos decir que la historia del códice es incierta. Se dice que fue descubierto en México, pero por alguna razón fue llevado y traducido en Cuba. Ya en Cuba se hizo un libro, que fue publicado en 1978. Como este libro fue entregado a nosotros por el sacerdote maya Miguel, a continuación daremos lectura a él. Quédate con nosotros. Capítulo 1. Un códice indudablemente maya. No sin honda preocupación expongo a ustedes este extraño relato, tomado textualmente de un documento maya desconocido hasta la fecha. De cuanto escribieron los pintores escribas de aquella exótica, compleja y aún bastante desconocida civilización precolombina, solo han llegado a nosotros 3 de sus libros pintados, escritos en jeroglíficos de raras y hermosas simbologías: el manuscrito de Dresden, el de París y el de Madrid, existentes en estas capitales europeas sin que se conozca todavía por quién o quiénes, ni cómo ni cuándo fueron llevados hasta allí. También del mismo desconocido modo llegó hasta nuestras manos el 4.º libro original, el Testamento del viejo Chaclé. Este hecho insólito se produjo precisamente el día de regreso de nuestra última expedición arqueológica al territorio maya. Sobre nuestra mesa de trabajo y junto a los cuadernos de notas, fotos y pequeños guacales de piezas y fragmentos, vimos con asombro un códice indudablemente maya y su tradición indudablemente antigua. No obstante, mientras leíamos con varios compañeros aquel texto indescriptible, todos dudamos de su autenticidad, pero han pasado varios años de pruebas y comprobaciones y ya para nosotros no existe duda alguna. El códice es auténtico y su traducción se realizó a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Hemos intentado conocer al traductor comparando el estilo y la caligrafía con el de todos los cronistas de la época, pero ha sido en vano. En 2 o 3 nombres han coincidido los especialistas que preferimos no repetir en evitación de futuras y mayores confusiones. Ya bastante polémico es el documento por sí solo, y para un mejor entendimiento, por ese mismo afán de claridad, hemos transcrito la traducción con cierta actualización en lo que a su gramática y redacción se refiere, respetando párrafos que con otra construcción perderían el encanto, la ingenua belleza y la fuerza expresiva y espiritual de su autor. Y ahora que nos hemos referido al autor, queremos sobre este incógnito personaje que se hace llamar a sí mismo el viejo Chaclé, explicar que en definitiva no es otro, según él mismo expresa en su mensaje póstumo y conmovedor a la humanidad, que el debatido y misterioso Quetzalcóatl o serpiente emplumada de los toltecas, aztecas, mayas, quichés y otros pueblos y civilizaciones prehispánicas. De ser cierta la versión de este documento, el cual yo creo firmemente en él, quedarán esclarecidas las interrogantes hasta el presente no respondidas por los arqueólogos, historiadores y científicos que a tan apasionante fenómeno se han asomado, pero a su vez abre otras y mucho más extraordinarias incógnitas, cuyas respuestas se van acercando a nosotros lenta pero científicamente a la velocidad de los complejos cósmicos que han comenzado a escudriñar nuestro inexplorado bosque galáctico. Y todo hombre civilizado deberá asomarse a este nuevo misterio con la amplitud de espíritu que su siglo cósmico le exige. Aclarados ya algunos aspectos que para nosotros son esenciales,
Y expresadas nuestras preocupaciones, sin más preámbulos los dejamos con este relato que los hará meditar, razonar y tal vez extraer diferentes e interesantes conclusiones. Yo, el viejo Chaglé Gagavitz Gucumatz Naxil, Tepeu Topiltzin Ejequetal Cuculcán Quetzalcoatl, hijo de Tulán la lejana, hija esta a su vez de la estrella Tau de la constelación de la serpiente. Yo, el viejo Chaglé, hermano de Homerots el ciego, el cantor de mi reino, perdido ahora no sé en dónde, Homerots el poeta, hermano de Siddhartha, de Shesunargats, Etman Homatz y de tantos y otros náufragos definitivos en esta isla del espacio por demás preciosa. Hoy, a punto de desaparecer, lego a la humanidad mi testamento y en él mi historia. Esa es mi voluntad que dejo hecha para vosotros mis hijos, hermanos de mis hijos, hijos de ellos, hijos míos, para que así no deje de cumplirse mañana. Todo cuanto he hecho, cuanto pude hacer para ayudar y mejorar la vida a los hombres de este mundo. Y cuanto han hecho mis hermanos, aquellos que esperanzados conmigo llegaron a poblar con otra luz, que por la simiente llegara hasta el fondo del hombre. En vano no ha sido. Pero falta todavía mucho que andar y mis piernas se duermen y el mensaje no llega, o no han llegado los que recibir debieron nuestro llamado. Llegada era la hora de descender. Nosotros salimos de Tulán y no éramos ni 100 ni 200. Y otra nave debió salir 5 catunes después de la nuestra. 36.000 días según la medida de tiempo que establecimos en vuestro planeta, cuyas diversas características nos fue posible determinar antes del desastre. Circunvolamos el vuestro globo durante 4 tunes, y vieron nuestros ojos y confirmaron los nuestros equipos cuánta zona líquida y cuánta zona firme se contenía en él, y qué perfecto equilibrio en su distribución. Varios exploradores hicimos descender en ese tiempo. Eran en verdad hombres mecánicos que nos comunicaron los detalles que completar permitieron los datos que nos faltaban. Nos daban la aseguranza del poder comer y el beber en el tiempo menor los alimentos necesarios que allá en las zonas sólidas y también en las aguas lograron descubrir nuestros informantes. Solo una cosa dificultosa nos preocupaba podría. Los seres parecidos a nosotros eran primitivos. Se devoraban matando infinitas gentes, tantos los unos a los otros como los todos entre sí, y devorados eran por monstruos desconocidos en nuestro mundo de Tulán. Así decía Nas-Aretz, uno de los mayores entre nuestros físicos. Terminado fue el tiempo de esperar, y juntáronnos en el gran salón de la nave, y nuestro sumo capitán nos habló. Con sus palabras explicó que llegado era el momento y la sazón para el descendimiento. Eso nos dijo, y con la aseguranza de los bastimentos y la respiración del aire descendimos. Puesto que no somos 100 ni 200, desde que salimos de Tulán hasta que llegamos aquí, acrecentóse el número de tripulantes. Yo nací en el espacio y otros muchos. Muy jóvenes llegamos a vuestro planeta. Ni más 150 ni más de 300 años teníamos entonces nosotros, los más jóvenes, los que nacimos en el espacio. Descendimos en una zona firme de elevadas montañas, y tal era la tierra en que nuestros pies plantamos. Enseguida preguntamos a nuestro hermano, el sumo capitán, ¿qué haremos ahora? Eso le preguntamos. Puesto que no somos 100 ni 200, esto nos dijo. Puesto que hay muchas más zonas firmes en ese planeta, formemos 4 grupos y se alejen 3. Así nos dijo nuestro hermano el sumo capitán. Esta palabra después la inventamos. El grupo donde yo quedé se estableció en el lugar aquel en que descendimos. Un grupo fue por el norte, un grupo fue por el este, un grupo se fue por el sur, todos buscando las zonas de tierra más grandes.
Y así nos partimos. El sumo capitán se fue por el sur. Jesús Nazaretz, nuestro físico o médico mayor, se fue con el grupo del este, y en verdad cada grupo llevaba por lo menos un físico y diversos artistas y diversos científicos con muy escasos recursos. Solo los sustentaría su sabiduría, que era mucha. Así nos partimos para vernos de nuevo, pero nos separamos para siempre. Ya Homerots iba ciego, quien era el cantor de mi reino. El dulce poeta perdido no sé ya en dónde. Y Siddhartha iba triste, esta palabra la inventamos después. Y otras palabras para cosas que no conocíamos, como náufragos y soledad y abandono y nunca más y odio. Fueron sus palabras dichas de esta forma. Y fijamos la última advertencia de nuestro sumo capitán. Él en suaves palabras nos habló, nos dijo: como nosotros todos la facilidad tenemos y comprender podemos los lenguajes extraños por el método pantológico, cuidémonos de imponer en nuestro idioma. Nuestra obligación será ordenar, metodizar, establecer dentro del nativo lenguaje que encontremos el sistema que sea menester y que corresponda mejor al desarrollo de cada pueblo, comenzando en conformidad al grado cultural de cada uno de ellos. Así nos dijo nuestro hermano el sumo capitán, y Kukulcán, su ayudante, inmediato nos habló también. Y fueron sus palabras dichas de esta forma, de esta su manera: todo cuanto el hombre construya para el bienestar del hombre deberá ser respetado y jamás nunca destruido. Así nos dijo y díjonos también: solo es aceptable mejorar lo hecho, enriquecerlo, engrandecerlo y hacerlo superior de cada en cada vez. Y así enseñárselo a cuantos encontremos que no lo sepan, que no lo entienden. Y que no un hombre aumente nunca su comodidad propia con la incomodidad de otro hombre por ser esta, cosa que va contra la naturaleza. Kukulcán, que hablaba poco con pocas palabras, aquel que siempre tenía los ojos tan lejos como el horizonte y el monte de su barba como una cascada de miel. El hondo filósofo que entre nosotros se quedó. Y entonces comenzamos a construir donde habitar, y la segunda nave donde vendría nuestra sabiduría, a donde vendrían nuestras herramientas, nuestros equipos, todo nuestro socorro, todo cuanto informamos era menester, demoraría 10 catunes. Y entonces comenzamos a construir donde habitar con los muy pobres recursos de que disponíamos. Nuestro compañero Fid-Ayoratz, con la tierra fina y húmeda, hizo los muy buenos planos y trazos altos para el hacer. Y a esta nuestra primera casa por nombre pusimos Tulán. Y a Tulán, nuestra casa, llegados fueron después los hombres nativos de los 4 lugares. Y de esta gente nativa que allí hallamos, eran algunos pueblos buenos y bien dispuestos, y tenían como para defensión no otras armas sino flechas, arcos y lanzas, en las que eran en extremo diestros y matar podrían infinitas gentes. Y tienen apuestos hombres nativos la una oreja horadada y la nariz de una parte a otra, y algunos hay que las tienen ambas las 2 orejas, y no supimos nunca de su intención de no dañar. Gran número de pueblos nos encontramos y diversidades de lenguas, y con todas ellas, porque sabíamos de la manera de hacerlo, siempre nos entendimos. Y así preguntábamos y nos respondían como si ellos hablasen nuestra lengua o nosotros hablásemos las lenguas de ellos, que eran por cierto extrañas. Y nos hablaron como niños asustados. Y les hablamos y les dijimos muchas cosas, que veníamos de muy lejos, del espacio del cielo, dijeron ellos, para ayudarlos en lo que fuera menester, porque todos ellos y todos nosotros y todos de todas partes no éramos sino hermanos. Llegados a sus pueblos nos asombramos mucho, y nos llevaron contentos porque las lenguas eran iguales a donde estaban sus pueblos. Y llegados que fuimos a sus pueblos nos asombramos muy mucho. Allí estaban nuestros exploradores mecánicos, pero de piedras con pocas diferencias. Y vimos muchos, muy muchos de aquellos que reconocerían el agua, de aquellos que reconocerían la tierra, de aquellos que reconocerían el aire. Y entonces un grupo de los nativos vino a Tulán con nosotros, aunque no sin contiendas y pendencias entre ellos,
porque todos querían estar allegados a nosotros y no querían separarse sin aprender. Y les dijimos cosas sobre cosas que no podían preguntarnos. Obras habrán que no serán comprendidas por mucho tiempo, porque traerán respuestas a preguntas no formuladas. Y porque de la misma manera acontece con preguntas, pero las más con respuestas que llegan después, terriblemente más tarde que las preguntas. Así les hablaba, así nos hablaba Kukulcán, que el universo nos muestra cada día millones de respuestas a cosas que no sabemos preguntar. Porque no conocemos el idioma total, el solo idioma del universo, ni cómo formularlas ni por qué. Y díjoles y díjonos también, que el universo es un ser muy vivo, latente y un único cuerpo, y que se alegra con su armonía, y que sufre cuando en alguna de sus partes no la hay la tal armonía. Y si un pájaro no vuela porque hanlo herido, y si un fruto a un árbol se le arranca verde, porque el universo es lo diverso y lo único. Así nos dijo, nos habló: oh hijos míos, oh hijos nuestros, y debéis comprenderle para hoy y para siempre. Hasta este momento los hombres nativos de este planeta entendido han al revés, o no muy derechamente, algunas de nuestras enseñanzas, y confundiéronnos con seres irreales que en sus lenguas llaman dioses, y teniéndolo por muy cierto, concertaron entre sí de adorarnos, y nosotros rechazamos este confundimiento. Y ellos han convertido en ritos de carácter irreal, religiosos dicen sus lenguas, nuestros intentos por comunicarnos con nuestro mundo, con nuestro planeta de Tulán. Habitualmente nosotros asistíamos a la hora más propicia a donde instalamos el gran equipo de transmisión que pudimos salvar del desastre. Y sin tener noticia y conocimiento de la arte difícil y trabajosa de la manipulación del gran equipo, ninguno de nosotros de los que allí quedamos. Un cabal técnico nuestro, uno solo, hubiéralo podido restituir y hacerlo funcionar, porque en su cerebro tenía la potencia exacta y sus palabras eran pronunciadas con la justa entonación que lograba el perfecto equilibrio que funcionar hacía la sensible trama que nuestro desconocimiento, como arriba he dicho, fue poco a poco destrozado con la ayuda terrible del tiempo de un clima inclemente y superior temperaturalmente. Y finalmente ni cosa ninguna tuvimos de tantas como son menester, ni quien nada supiese para dar industria en ello, y así lograr otras comunicaciones. El único técnico que entre nosotros sobreexistió al desastre, deshízose también pasado el tiempo, logrando comunicar en una oportunidad. Y le surgimos entonces con el socorro necesario de la segunda expedición. Y se cruzaron y mezclaron las ondas y las palabras como si se hablaran lenguajes de imposible comprensión. Y solo supimos que saldrían o habían salido, y que en la nave vendrían Promecteo, y Shad-Homot y Atrashiash, y otros que eran más de 200 y más de 300. Para eso nos reuníamos todos y no éramos ya ni 20 ni 10 ante el gran equipo. Y nos concentrábamos y pronunciábamos las palabras con la misma modulación unísonos y luego esperábamos la anhelada respuesta que no volvió a repetirse nunca más. De la manera de mover piedras muy grandes. Los nativos comenzaron a imitarnos, reprodujeron en piedras nuestro equipo, y añadiéronle diseño de su fantasía que era muy mucha, y ante ellos se erguían reverentes, repitiendo nuestras palabras exactamente, iguales casi las nuestras maneras, y decían que debían orar a los dioses como nosotros lo hacíamos, y eso no era lo que en verdad practicábamos, pero no lográbamos que así lo comprendieran. Esto lo hacían los que decidieron aprender con nosotros, que sacerdotes se hacían llamar, y su número era el mismo que formaba nuestro grupo. Y solo ellos lo hacían, siempre los mismos, enseñándolos luego estos conocimientos a otros que los luego reemplazarían. Así vimos nacer y luego ancianos morir a muchas generaciones de gentes. Infinitas veces repitieron nuestro gran equipo en las piedras, y fragmentos separados, transformándolos cada vez hasta hacerlos irreconocibles. Entonces les enseñamos de la manera de mover piedras muy grandes, concentrando la fuerza del cerebro de 4 hombres y tocándolas al unísono por puntos previamente marcados que se orientaban al norte y al sur y al este y al oeste. Y parecían entonces las piedras no pesar nada.
y repetían de muchas maneras muchas veces que éramos dioses, que éramos irreales porque nuestra sabiduría venía del cielo. Y con la ayuda de aquestos hombres nativos construimos otras cosas y ciudades en lugares distintos, algunas para observar el espacio, esperando siempre. Y era todo esto muy dificultoso por la muy grande vegetación y montes apretados de muchos árboles y muy buenas maderas, como quedaban pocos de nuestro mundo de Tulán. Y comíamos tan poco y trabajábamos tanto que ellos se espantaban de verlo. Y en todo mostraban ser muy diestros. Indudablemente los más de aquellos pueblos son hábiles constructores y grandes artífices a quienes debíamos enseñar nuestra cultura. Empezó para darles el todo de nuestro saber, que esperar tendríamos por la segunda nave en donde vendría la sabiduría nuestra y los medios para transmitirla. Por eso comenzamos por enseñarles a medir el tiempo que asegurar el éxito de los cultivos, que también les enseñamos a realizar, y a escribir de la manera más sencilla para ellos todas estas cosas. Y comenzamos por un medio muy primitivo que conocimos por la historia antigua de nuestro planeta y que era el escribir con dibujos en el papel. Y ya nosotros sabíamos que era el papel demasiado olvidado en Tulán la Lejana. Y como no podíamos producir hacer buen papel, les enseñamos a escribir en hojas de especial corteza de árboles y las curtíamos y aderezábamos en forma de pergamino. O construíamos y aderezábamos piel de animales. Y así comenzaron muy bien y haciendo muy todo mostraban ser muy diestros. Hunapku, Itzamna, Yumkash, Chak, Uayep y otros les enseñaron a cultivar granos en la tierra y otras industrias y artes. Y especialmente uno de los granos de cuanto trajimos de Tulán en la nave prendió pronto y fue maravilloso para ellos y para nosotros, y ese era el Maha Itz. Y de esta manera lo hicieron y llegaron en esto a ser muy diestros. Y desde lo aprendieron fue así de bueno y principal su mantenimiento cosechando el maíz. Y aprendieron también a ser muy usados en andar y trabajar, que de la mañana a la noche sin descansar ni cansar lo hacían. Y así aprendieron a guerrear. Pero los hombres nativos de este mundo no aprenden a vivir sin contiendas y pendencias. Porque los que aprendieron a cultivar la tierra, a medir el tiempo, a edificar ciudades y decorarlas con gran belleza, atacados eran y a veces sometidos por tribus guerreras sin que los pudiésemos socorrer. Y muchos hallábamos de parte a parte pasados con flechas, que aunque tenían buenas armas también, no bastaban a resistir para que esto no se hiciese, porque las tribus que arriba he dicho, en lanzar y flechar y pedrear, eran mucho y bien diestros, y hacíanlo con mucha fuerza y mucha fiereza, y así matando infinitas gentes. Y considerando todo esto, acordamos en enseñarles de la manera de defenderse bien, y les dimos este conocimiento de la arte de la defensión que les mucho valió. Y así aprendieron a guerrear bien, además de ser buenos artífices y buenos cultivadores y buenos constructores, industriosos y muy buenos hombres. Y al fin, por todas estas tierras, los que tenían guerras con los otros se hacían luego hermanos para venir a saludarnos y adorarnos, como dicen en sus lenguas, y aprender con nosotros traíanos de todo cuanto tenían. Y de esta manera fuimos dejando esta tierra en paz. Y dijimosles que todos los hombres en el universo, y les señalábamos la tierra y el espacio, eran hermanos, y que de todo lo más importante del hombre era trabajar en la industria y la arte que conocían y enseñárselas a otros, y aprender más de todo lo que no se sabe, para hacer las cosas mejor. Que otros hombres habían de llegar a la mar, y que llegado sería el día en que habrían de verse y de convivir como hermanos. Y que como nosotros, otros hombres y criaturas habían también allí en el espacio, y un día llegarían también hasta este mundo, como llegados fuimos nosotros. Yo, el viejo Chaklé, el último de mi grupo. Y a contar comenzamos los días a partir de nuestro descendimiento, hace ya 8 bactunes. Y pasado era el tiempo y yo debía partir en la búsqueda de aquellos que llegados fueron conmigo, y que partiéronse luego por diversos rumbos. Y esto escribo a la manera de los hombres nativos, en la piel de animales y en las piedras de una casa en extremo hermosa, para que no se destruya pronto. Y los que deben hallarlo, lo hallarán, y los que deben comprenderlo sin tropiezo ni duda, lo comprenderán. Porque parto lejos le digo a los hombres nativos que algún día en que se celebre mi nacimiento, según el calendario que ya saben escribir y conservar y comprobar, regresaré. Y yo no tengo la certinidad de que regreso. Oh hijos míos, yo, el viejo Chaklé, hermano de Homer Otz el ciego, el perdido cantor de mi reino perdido.
Yo, el hermano de Siddhartha, el puro corazón de blandura infinita, de Shesun Nas Aretz, el de la voz más limpia y la lengua más clara y la sabiduría más honda, y de Mahomats, y de más de 100 y de 200, ya para siempre deshaciéndose, pero rehaciéndonos de una nueva manera en la voluntad y la inteligencia de los hombres nativos más buenos y muy más mejores de este mundo de hoy, de ahora y de mañana. Yo, el viejo Chaglé, el último de mi grupo, lego a la humanidad mi testamento y en él mi historia. Empero, de todos los modos regresaremos, regresará para todos los hombres nativos de este mundo la comprensión verdadera, y será como arriba he dicho, y tendremos todos la sabiduría de saberse no matar, y la de que todo sea la manera de conocer lo que no conocemos, que es muy mucho de todas las maneras, y de construir y de respetar lo construido por el hombre para el bienestar del hombre, y así habrá de cumplirse mañana.